Hoy lo que vamos a hacer es todo lo que vimos ayer, lo vamos a ver un poco de nuevo, pero reflejado bien en la práctica, en 3 casos prácticos. Así que vayan anotando sus preguntas. Espero que hoy todos los conceptos que vimos ayer los puedan como arraigar un poco más a través de estos casos prácticos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver el modelo teórico, el caso de estudio, o sea, vamos a ver uno de los modelos teóricos que ayer estuvimos hablando, de estos modelos que son como marcos, que guían los trabajos, que guían las implementaciones de preservación digital. Vamos a ver un caso de estudio, vamos a ver cómo se evalúa la colección, cómo se selecciona la estrategia de preservación digital, que va a ser una o varias de las que vimos ayer, cómo se implementa esta estrategia y luego la crítica o las conclusiones acerca del trabajo realizado. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué falta? ¿Qué podría haber sido hecho de otra manera? Son 3 casos. El primero es el más común y es muy parecido a varios de los que ustedes estuvieron viendo en estas presentaciones anteriores. Primero repasemos un poquito este modelo de sistema de información de archivos abiertos, o sea que es el marco general que guía las implementaciones de preservación. O sea, estos modelos proveen un marco de gestión y un modelo de arquitectura de la información para la preservación y acceso de registros digitales. Este marco, por ejemplo, ustedes hoy estuvieron viendo y ayer que muchas de las personas que presentaron acá, por lo menos 3, ingresan sus objetos digitales al repositorio DSpace, que es un software que actúa como mediador entre el usuario y el repositorio digital. Entonces, este modelo DSpace cumple con el repositorio, el software DSpace, cumple con este modelo genérico. O sea, los datos se ingresan en el archivo junto con sus metadatos. Cuando están adentro del archivo, se gestionan, se mantienen estos archivos digitales dentro del repositorio digital y luego el usuario accede a ellos a través de la búsqueda. Como vieron hoy en el archivo de la lengua, ayer en el archivo del comercio exterior y o sea, es ese tipo de modelo. O sea, el modelo está embebido en el repositorio digital. Entonces, algunos de los principios de este modelo Open, Sistema de Información de Archivos Abiertos, están integrados en el software de repositorios digital, en este caso el software DSpace, aunque hay otros repositorios que también tienen esta misma modalidad. Esto es algo muy genérico y muy amplio. Muy bien. Los aspectos de preservación que tienen estos, sobre todo estos software de repositorio, es que guardan la información de identificación y de representación de los objetos digitales. Como dijimos ayer, la información de identificación quiere decir que estos repositorios automáticamente se dan cuenta qué formato digital ustedes ingresaron. Si yo ingreso una imagen, el repositorio tiene una mecánica por la cual dice, este objeto que me acaba de ingresar es un formato TIFF. Entonces guarda esa información que es necesaria tener por si el día de mañana tenemos que migrar esos objetos a otro tipo de formato. Entonces esa es la información de identificación y de representación. El día de mañana, si nosotros tenemos que saber, ¿y yo con qué voy a leer este objeto digital? Bueno, la información se guarda, está identificada y guardada en la base de datos de estos repositorios digitales. Pero, ¿cuál es el caso de estudio? Bueno, el caso de estudio es un archivo de papel en la Universidad de San Andrés, en Argentina. Este trabajo lo hice hace 2 o 3 años ya. Archivo de papel de la empresa de los hermanos Hume, no importa. Y cómo se empieza a planificar, cómo se empieza a planificar el flujo de trabajo para poder
partir de un archivo de papel a un archivo digital. Bueno, lo primero que hicimos fue entender cuál es el arreglo de esta colección, cuál es el arreglo original, cuál es la estructura de la colección de papel. Entonces nos dimos cuenta de que estos hermanos Hume, que era una empresa familiar, la colección estaba formada por archivos legales y correspondencia, documentos profesionales, bla, bla, bla. O sea, ¿cuál es la estructura, el rompecabezas de ese archivo? Álbumes de fotos, fotografías sueltas, copiadores de correspondencia comercial, los antiguos libros comerciales. Y había cuántos de cada uno, ¿no? Entonces, sabíamos la colección, cómo era, cómo estaba organizada y cuánto teníamos. Cuando se hace el proceso de digitalización de estos archivos, nosotros, en vez de tener un libro copiador, vamos a tener un montón de imágenes digitales. O sea, el proceso de digitalización de un archivo completo genera muchísimos objetos digitales, simples o compuestos. Simple quiere decir una foto, otra foto, otra foto, y compuesto quiere decir todas las imágenes de, por ejemplo, el libro copiador, que son miles de fotos. Entonces tenemos que entender exactamente cuál es la estructura de la colección y darnos cuenta de que esto es imposible de procesar manualmente. Si vamos a tener que subir al repositorio digital una por una de las imágenes, todavía estaríamos subiéndolas. Entonces había que automatizar este proceso. O sea, había que digitalizar, automatizar el proceso desde la digitalización hacia la ingesta de los documentos en el archivo. La primera parte, además de entender de qué es esta colección, cómo está formada, qué es, teníamos que seleccionar el tipo de software de repositorio. Primero, a ver, ¿dónde ponemos todo esto? Y para esto hicimos una evaluación de funciones de los repositorios DSpace y otro que se llama ICAATOM, que no sé si lo conocen, pero es un repositorio digital gratuito. Los dos son de código abierto, que creo que reparte la UNESCO, etcétera, etcétera. Había que tomar una decisión. ¿Cómo tomamos esta decisión? Bueno, hicimos varias evaluaciones, mañana en el taller van a aprender más criterios de evaluación, pero uno de los aspectos fundamentales que a nosotros nos decidió a utilizar DSpace fue que en esta universidad tenían experiencia institucional en relación a DSpace. O sea, que nos resultó muy importante que ya tenían otra implementación DSpace, que el administrador de sistemas conocía muy bien el software, que entendía cómo podía llegar a ser la automatización del trabajo, cosa que con el otro sistema él tenía que empezar desde cero. Además que tanto DSpace, pero sobre todo ICAATOM, no es un repositorio realmente que tenga características de preservación, esas características que basamos en el modelo OAIS, sino que es más bien lo que se llama un front-end, o sea, un espacio para una biblioteca digital, para la visualización de archivos. Y además es más que nada el ICAATOM un buen espacio para presentar catálogos de colecciones de archivos, pero que son físicas y no digitales. O sea, es como decir, bueno, si yo quiero poner en la web y dar a conocer que yo tengo un montón de cajas con documentos, pero el catálogo de esas cajas con documentos está en línea, como los catálogos en línea de la biblioteca, ICAATOM resulta un buen catálogo en línea para archivos, que no es lo mismo que para bibliografía o para libros o para publicaciones. Porque tiene hasta las normas descriptivas de archivos que son las ISAD-G, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, es diferente cuando nosotros queremos presentar un archivo digitalizado. Es diferente porque no estamos señalando que la caja, el documento está en la caja 3, sino que estamos mostrando el archivo digital. Entonces, entre eso, que no tenía demasiadas características de preservación, y que nosotros podíamos contar con gente con experiencia en la implementación de DSpace, nos decidimos por DSpace. O sea, todos estos son criterios que hay que evaluar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer después? Mapear la estructura de la colección, que ya vimos cómo era acá, a
lo que se llama el modelo de datos de DSpace, que acá estuvieron hablando de eso, las comunidades, subcomunidades, es un modelo jerárquico. No me voy a poner acá en el detalle, pero la cuestión es que para que una colección de archivo pueda ser ingresada, organizada y mostrada en un repositorio digital, hay que hacer el mapeo. ¿A qué corresponde el modelo de datos del archivo, la estructura del archivo con la estructura del repositorio digital? Hay que hacer ese mapeo. También queríamos automatizar el ingreso de objetos digitales y metadatos, es decir, cargar los archivos en lote, no uno por uno, imagen 1, subirla, escribir los metadatos, imagen 2, subirla, escribir los metadatos, como en el caso, por ejemplo, de la carga de datos de lo que mostró Carlos, o ayer de la bibliografía o los videos que se suben al archivo del comercio exterior. Acá queríamos subir todos los archivos, por ejemplo, todas las imágenes de un libro copiador, que pueden tener 2000 páginas, todas juntas a DSpace. Y el tema es que DSpace no tiene una buena presentación para objetos que son compuestos, como un libro. Si ustedes van a muchas páginas, a muchas bibliotecas digitales, van a ver que hay lo que se llama dar vuelta de página, o sea, uno ve el libro como prácticamente si lo estuviera, como se ve en el Kindle. Bueno, DSpace es un archivo de código abierto que puede ser manipulado por una persona que sepa programar, y puede ponerse esa funcionalidad por encima, pero por el momento no la tiene todavía en esta implementación DSpace. Pero pensamos, bueno, en el futuro esta posibilidad existe para la mejor presentación de los registros. Bueno, de ahí entonces diseñamos un flujo de trabajo que comenzaba, yo esa parte no la manejé demasiado, pero con la limpieza y acondicionamiento de los originales, el escaneo, el control de calidad, de la bla bla bla, y luego creación de metadatos, creación de derivados por ítem, quiere decir que nosotros teníamos que no solamente digitalizar y obtener la imagen en alta, ¿no?, la mejor imagen de acuerdo a estándares internacionales de digitalización, sino también teníamos que crear un derivado que es la imagen que se ve por la web, que siempre es una imagen más comprimida, porque si no la web tarda muchísimo, si tiene que cargar una imagen digital con todas sus características de preservación. Entonces había que crear un derivado y la creación de lo que nosotros llamamos los lotes. O sea, ¿qué va en un lote? Todos los archivos correspondientes a un libro copiador, todos los archivos correspondientes a un álbum, todos los archivos correspondientes, o por ahí una sola imagen. Luego ingesta en DSpace automatizada y la mejora de los metadatos, que fue algo que ayer escuchamos. Quiere decir que los metadatos, que pueden ser muy sencillos al principio, donde podemos decir esta es una fotografía y se llama de tal manera y pertenece a la colección X, un especialista luego puede ingresar por otro lado y describirla maravillosamente en línea. Así no se pierde tanto tiempo. Entonces hicimos este flujo de trabajo y siempre es importante cuando uno empieza un trabajo hacer el flujo de trabajo para estar bien organizados antes de empezar. Entonces finalmente, bueno, acá no se ve, pero este es lo que muestra DSpace. Muy bien. ¿Cómo hicimos esa organización y automatización? DSpace, esto es una comunidad que trabaja mucho detrás de el desarrollo de este software de código abierto, que es gratis, es gratuito. Entonces lo puede implementar cualquier persona sin tener que pagar, lo que no pasa con todos los repositorios digitales. Tiene una comunidad muy activa que interviene y ayuda, y una de estas comunidades desarrolló un sistema donde se pueden poner todos los datos de varias imágenes todas juntas, se cargan y se ingresan automáticamente. O sea, tiene una aplicación que permite el cargado de datos en bacha o en bundle. Entonces nosotros utilizamos
esa aplicación que la desarrolló una universidad en Ohio. Entonces nosotros tomamos esa herramienta y para poder automatizar la carga de metadatos, lo que hicimos fue que se digitalizan los objetos, nosotros poníamos todos los objetos dentro de, como ven acá, esta estructura, ¿no es cierto? Hume Hermanos, álbumes de fotografía, álbum 1, de acuerdo a cómo la colección está físicamente organizada, tipo de objeto o copiadores correspondencia comercial, copiador 1, copiador 2, documentación profesional, o sea, hicimos una estructura jerárquica de, ¿cómo se llama?, de carpetas, y ahí íbamos poniendo las imágenes a medida que las íbamos digitalizando. Y el administrador de sistemas de la universidad creó un programa, que se llama Script, un programita que tomaba esta información y la ponía en la planilla de la aplicación de la Universidad de Ohio. O sea, cargaba estos datos generales a la planilla, de modo tal que cuando terminábamos de digitalizar un álbum fotográfico, el álbum sabía que era este proyecto, Hume Hermanos, álbum número 1, un keyword, por decirlo así, álbumes de fotografía, y cada imagen tenía su propia numeración o identificación única. Y así, directamente, ping, todo subía al DSpace, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada, más que toda esa planificación previa. O sea, se automatiza un proceso para no tener que hacerlo manual, porque si no uno se vuelve loco. Preparábamos los bundles. ¿En qué consistía ese bundle? Por cada objeto. La imagen de preservación, que es la imagen en alta resolución. La imagen de visualización, que es la JPG. El derecho de uso de las imágenes hay que preparar, o sea, qué tipo de derecho, qué tipo de licencia. Elegimos una licencia para uso de las imágenes. Los metadatos descriptivos en Dublin Core, que son los que van al repositorio DSpace, pero como DSpace no extrae metadatos técnicos, solamente identifica esto es un TIFF y nada más. Nosotros extraíamos en un paso previo, metadatos técnicos de las imágenes y los guardábamos, ¿qué es esto?, donde están todas las medidas de la imagen digital, etcétera, etcétera, y lo ingresábamos todo esto como un paquete, el bundle, adentro del DSpace. Esto quiere decir que dentro del DSpace, o sea, en vez de ser solamente un repositorio para visualizar o para una biblioteca digital para visibilizar la colección, también lo transformamos en un repositorio de conservación. ¿Por qué? Porque al meterlo en DSpace, que tiene su base de datos y tiene su sistema de metadatos, nosotros podemos relacionar todos estos objetos. O sea, relacionamos lo que es el paquete de preservación. Donde nosotros ponemos no solamente la imagen digital, sino su derivado, también sus metadatos técnicos y los derechos con los que se tiene que utilizar y los metadatos, está asociado a los metadatos descriptivos. Entonces, ese es un paquete de preservación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este trabajo? Elaboramos un manual de procedimientos que yo se lo di a Carlos para que los alumnos lo tengan, está en castellano, que tiene la descripción de todo esto paso por paso. Todo este trabajo está en ese manual que está en la bibliografía para el taller de mañana. Automatizamos el flujo de trabajo, con lo cual, si no, todavía estaríamos cargando datos. Hicimos participar de esta experiencia al ingeniero en sistemas de la institución, que fue el encargado. Yo estuve un mes en Argentina trabajando con ellos y yo no me fui, no me podía ir, no me fui hasta que el ingeniero hizo todos los scripts en base a todo lo que nosotros le habíamos planificado. Hicimos
un paquete de ingesta de información con los metadatos técnicos dentro del bundle o del lote, con la imagen de alta resolución preservada, con la imagen en baja resolución, que es la de visualización, y toda la relación de los objetos documentados en los metadatos. Si ustedes ven, el Dublin Core tiene lo que se llama tipo de relación. Entonces tenemos todos los metadatos del objeto principal, por ejemplo, fotografía de fulano de tal, con fecha, bueno, creador, publicación, etcétera, todos los metadatos, pero además está relacionado con esta otra imagen JPG, y está relacionado con los derechos de uso, y está relacionado con se llama metadatos técnicos, TXT, etcétera. Ese es el zip, eso es lo que se ingresa. Luego el paquete de archivo de la información, ¿cómo gestionamos? Bueno, se chequea la integridad de los objetos y hay un compromiso institucional, es decir, el detrás de la escena es importante. ¿Qué es la preservación digital? No es solamente poner las cosas para que los demás la vean online. Eso es una biblioteca digital. La preservación digital, es decir, ¿qué les va a pasar a estos objetos que están aquí a través del tiempo? Tengo toda la información que necesito para encarar el futuro de este objeto, pero además yo tengo que estar segura de que este repositorio, de que estas imágenes que están acá estén replicadas, tengan sus metadatos, o sea que si algún día hay que recuperar esas copias, como ayer me preguntaron, las copias de seguridad están relacionadas con los metadatos, sabemos qué copias son, ¿eh? Entonces, para eso nosotros nos aseguramos de informarle al informático cuáles eran los requisitos de preservación y él ingresa este repositorio dentro de toda la estructura de seguridad de la universidad. Entonces, así como la universidad tiene una reglamentación de seguridad para toda la información que tiene la universidad y tiene sus políticas de copias y de recuperación de información de seguridad, copia, replicación geográfica, o sea, replicación en otro sistema que está fuera de la universidad por si pasa algún evento físico, se rompe un servidor, cae una bomba en la universidad, bueno, los datos están en otro lado, geográficamente separados, pero unidos a través de los metadatos. Nos aseguramos de que así fuera. Hasta ahí fue digamos, nuestras posibilidades. Y entonces este compromiso institucional es algo muy importante para tener en cuenta. Ese es decir, bueno, esto va a estar preservado a largo plazo. Nosotros sabemos dónde están las copias, sabemos qué hacer cuando las copias, si pasara algo. Y luego, lo que no resultó, está todo documentado, todo el proceso documentado, tenemos las imágenes de alta, todos los metadatos. Lo que no fue en realidad muy ideal es, y ahora lo voy a mostrar, es la presentación, y veo que a pesar de que han pasado los años todavía no lo han cambiado, porque si ustedes ven, acá está el repositorio digital de la universidad, en este caso la carpeta, no sé, 93 de documentos profesionales, 1944 a 1981, y hay que abrir cada uno de los, bajar y abrir cada uno de los documentos, lo cual es un plomo, bueno. Pero bueno, algún día harán lo que tengan que hacer, pero por el momento, digamos que esta presentación tiene más de preservación que de visualización. Esto es una beca que ganó la universidad dentro de un programa que se llama Endangered Species de la British Library, que da plata a instituciones que tienen colecciones relacionadas con la inmigración británica en otros países. Y bueno, como estas Hume hermanos eran ingleses que fueron a Argentina y crearon una empresa de agropecuaria, entonces este archivo está, la parte física está en la Universidad de San Andrés y la parte digital, ellos tienen el compromiso de, digamos, poner en línea esto. Así que este es el primer
trabajo. Segundo caso, una colección en evolución. No todo es meter cosas en DSpace o en otro repositorio digital. Como hablamos ayer, otro de los modelos que desarrollaron los archiveros era decir, la conservación tiene que empezar hoy, cuando nosotros generamos los documentos en nuestros espacios de trabajo, en nuestras actividades cotidianas, nuestros archivos personales, en las empresas. Hoy empieza la preservación, desde el momento en que se crea el archivo. Este es un ejemplo de eso. Esto se llama ahora curación digital. Quiere decir, todas las políticas, todas las actividades, todas las acciones que se hacen para administrar información digital de modo sustentable desde el inicio de la creación de la información hasta su publicación y posteriormente su mantenimiento. Entonces, este es un modelo que sirve para el ciclo de vida de los datos de investigación, porque ahora está súper importante preservar datos científicos o de humanidades o de ciencias sociales, que es lo que genera la investigación, por ejemplo, en esta institución. Y entonces el Digital Curation Center, que tiene sede en el Reino Unido, creó este modelo, ¿no? Donde dice, empieza el investigador a estudiar un concepto, recoge datos, los procesa y los analiza, los archiva, luego los distribuye y luego vuelve otra vez, los analiza y luego vuelve otra vez a reutilizarse porque alguien utiliza esos objetos y vuelve otra vez el ciclo, utiliza los objetos, los analiza, los archiva, los distribuye, etcétera, ¿no? Es como la reutilización de los objetos y cuáles son las acciones que se pueden hacer a cada paso para preservar esos objetos desde el inicio. Entonces, el punto aquí entonces importante es que lo que hace el curador digital o el preservador digital para poder alcanzar estos objetivos es que en base al proceso de investigación, un proceso de investigación que acá está muy sumarizado, que está muy abstracto, lo modela o lo mapea a lo que va a ser la arquitectura de la colección, o sea, los recursos técnicos, humanos, estándares que se van a utilizar para poder crear una colección sustentable desde su origen. O sea, modela esto a la arquitectura de la colección. Bueno, vamos a ver cómo es esto. El caso es el Instituto de Arqueología Clásica en la Universidad de Texas. Por supuesto, bueno, van a los sitios arqueológicos, toman un montón de imágenes, datos geográficos, utilizan satélites, utilizan sensores, utilizan notas, inclusive algunas digitales y otras de papel, ¿no? Toman notas, todo el proceso de documentación arqueológica que es complejísimo. Pero ¿qué pasa? El sitio original se destruye durante la investigación arqueológica, o sea, se sacan los objetos del lugar, se destruye el sitio, ustedes lo ven por todos lados. Entonces, la documentación arqueológica es fundamental, porque es lo único que queda, o sea, quedan los objetos, pero la documentación es la que dice en qué contexto se encontraron esos objetos. Entonces, esta documentación es sumamente importante y su objetivo es preservar las relaciones entre los objetos tal como fueron encontrados. O sea, a los arqueólogos ya no les interesa decir, ay, me encontré con este vasito. No, ¿dónde lo encontré al vaso? ¿Cerca de qué estaba el vaso? ¿Dónde estaba el vaso? ¿Al lado de qué estructura estaba el vaso? Porque así voy a poder entender qué pasaba con ese vaso. Entonces, la documentación tiene que recrear este contexto. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder mapear esto? Aparte de que el arqueólogo quiere que nosotros preservemos estas relaciones entre los objetos que fueron encontrados, los objetos se van al museo, o sea que lo que quedan son las imágenes de esos objetos. Es que ellos querían permitirle al usuario la interacción de
el usuario con el objeto, su descripción y su interpretación, que es lo que hacen los arqueólogos. O sea, ellos no querían poner, como hicimos en el proyecto anterior, la imagen, la otra imagen del libro. Ellos quieren que el usuario interactúe con la información digital de un modo más dinámico. Entonces, para esto ellos tienen un montón de aplicaciones, crean unas bases de datos web que se llama, en este caso, el Archaeological Recording Toolkit, que es un tipo de sistema de base de datos que permite esto, permite al usuario ver la imagen del objeto, ubicarlo geográficamente, tener toda la descripción del objeto y ver la escala, etc. Quieren algo dinámico, quieren que la gente interactúe con esta información. O sea, estos son todos los requisitos que el arqueólogo te está dando para que vos actúes en tu programa de preservación. Y, o sea, de ahí, ¿qué pasa? Bueno, empezamos del mismo modo que habíamos empezado en el otro proyecto, pero en vez de mapear la colección, la estructura de una colección que ya, digamos, de la colección física de la que ya habíamos hablado, lo que hicimos fue mapear el flujo de trabajo o dibujar el flujo de trabajo del arqueólogo, del investigador, para entender cuáles son sus pasos y su modalidad de trabajo. Y también hicimos un inventario del tipo de documentos que ellos recogen. Como vimos hoy con el archivo de las lenguas, no solamente es el audio, sino el libro de notas y la interpretación, etcétera, etcétera, los metadatos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Está la imagen, están los dibujos que hacen los arqueólogos, están las notas que hacen los arqueólogos. Entonces, ¿qué es un objeto? No es solamente una imagen, sino que está relacionada con otras imágenes de acuerdo al sitio donde se encontró el objeto, pero además tiene varios tipos de documentación. O sea, un objeto tiene sus imágenes, se le saca un montón de imágenes, lo mismo que vimos Carlos, tiene también los dibujos que hace el arqueólogo, tiene las medidas del lugar donde se encontró, tiene las notas del arqueólogo, o sea, es una cantidad de información que está relacionada con ese objeto. Y hay que relacionar todo eso a través de los metadatos. Hicimos además un inventario porque si bien esto es información que se iba juntando del sitio arqueológico, también es cierto que había un montón de datos que ellos ya tenían, todos desorganizados por aquí, por allá, en disquete por acá, disquete por allí, el otro que lo tenía en la computadora, el otro que perdió en un disco rígido, en fin. Así que hubo que hacer un poco de recuperación de datos y eso tardó bastante tiempo. Entonces, ¿cómo íbamos a organizar la colección? ¿Cómo íbamos a hacer todas esas relaciones? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Los arqueólogos tienen un sistema de nombramiento de imágenes que ellos generalmente implementan en el momento en el que, antes de ir al sitio arqueológico, para no perder el registro de qué es lo que están tomando. Hicimos un poco lo mismo que hicimos antes, ¿no? O sea, cada uno de esos objetos digitales mapeamos el código que le ponen los arqueólogos a términos en Dublin Core y a relaciones de Dublin Core. Entonces, decíamos, todas las imágenes que se tomaron en este sitio arqueológico, Pisica en ese caso, lo poníamos en una carpeta, pero dentro de esa carpeta teníamos varias subcarpetas donde podíamos decir, bueno, por ejemplo, esa imagen es un objeto que además, bueno, acá no dice qué es, pero esa imagen es que es un objeto, corresponde a Pisica y eso no es una terracota, sino que es un metal. Entonces teníamos toda una estructura de carpeta donde también íbamos poniendo las imágenes. ¿Y con qué está relacionado? Entonces, esto es donde íbamos como distribuyendo las imágenes dentro de estas carpetas.
Y luego, a ver si voy a poder entender. O sea, viene así el flujo de trabajo. El arqueólogo, el curador de datos o el editor va poniendo las imágenes dentro de estas carpetas, en un directorio, ¿no? En un directorio que comparten todos los investigadores. Entonces, va poniendo la imagen, que puede ser un metal, que es por ejemplo, en ese caso era un metal, es un objeto de metal que se recuperó en un contexto X y que es del sitio Pisica. Entonces lo van poniendo, ahí tienen un lugar donde reúnen todas las imágenes. De acá, una vez que ya está terminado, se pasa a otro sistema de almacenamiento a largo plazo, que es donde va a estar digamos, donde se va a preservar, que tiene una base de datos. Automáticamente extraemos los datos que están en el nombre de las imágenes y en las etiquetas de las carpetas, extraemos esas imágenes, van hacia la base de datos. Entonces ahí tenemos la imagen con estos metadatos básicos, que los estamos extrayendo del nombre de los archivos y de las etiquetas, como si fuera, a ver, de esas etiquetas, esperen que me parece que no lo entienden, si no lo entienden, pero es como decir, a ver si lo puedo, es como decir que extraigo de acá, ¿ven? Estos nombres, yo digo, este es el día 2 y archicoloquio, bueno, en vez de poner archicoloquio pongo un nombre, digo, bueno, este es un metal y del año no sé cuánto, y que pertenece al contexto X, entonces extraigo esto, extraemos esas etiquetas que se transforman luego en metadatos, Dublin Core. Esta es la fecha, este es el autor, este es el proyecto, este es el keyword. Entonces extraemos todo de ahí. Bueno, va a la base de datos de el almacenamiento, o sea, pasa de uno al otro, luego eso pasa todos los días a un sistema de backup, todos los días se realiza un backup que está sincronizado. El sistema de backup está en otro edificio, está en otro lugar, no está donde está el mismo, digamos, no está donde este es el almacenamiento en línea, este es un almacenamiento en cinta magnética y también preservamos los otros aspectos, o sea, yo les dije que los investigadores utilizan una base de datos específica para arqueología, donde ellos anotan después cosas, hacen su presentación junto al sistema geográfico de información. Entonces, lo que hacen es, desde esta interfase arqueológica especializada en arqueología, llaman a los objetos que están archivados, le siguen haciendo, los llaman a través de, ya saben a qué sitio pertenecieron, le siguen haciendo las descripciones, los siguen complementando más y se accede a esa base de datos a través de un portal en WordPress, que ya ustedes lo deben conocer, que es ese WordPress. Entonces, el usuario por acá mira WordPress, ingresa a este Archaeological Recording Toolkit, que a la vez se llena de datos que vienen desde el repositorio que está en línea, pero que está oculto al usuario, que está accesible al curador de datos a través de allá. Entonces, esto es toda una arquitectura de colección que permite, por un lado, al usuario observar, una persona cualquiera, el público, observar esta colección. Por el otro, al curador, hacer un mínimo de catalogación e ingresar datos al archivo digital. Y al arqueólogo le permite, a través de aquí, complementar la información, hacer la interpretación, hacer el análisis arqueológico. Entonces es una arquitectura compleja,
yo no pretendo que lo entiendan todos, pero que no es simplemente meter las cosas en un DSpace o en un repositorio, sino que es tener una colección que está en evolución, que está constantemente siendo estudiada, que está siendo analizada y que se archiva al mismo tiempo que se estudia, al mismo tiempo que el público accede a ella y que se puede ir evolucionando constantemente. Y en realidad los objetos entran por el archivo antes de ser, digamos, más analizados o publicados por el investigador. O sea, entran primero al archivo y de ahí el investigador, a través de este como se dice, Archaeological Recording Toolkit, que es una base de datos especializada para arqueología, que es la que usan ellos para estudiar las imágenes, hacer los análisis, ubicarlos geográficamente. Primero se archiva y después se estudia y después se publica. O sea que se hace un poco al revés, porque generalmente uno lo que hace es primero estudiar, analizar, bla, 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 publicar y archivar. Bueno, acá se archiva primero. Entonces esto quiere decir que la información y las imágenes quedan primero preservadas y luego se utilizan. Y no todo lo que se preserva va a parar acá, va a ser publicado, porque hay muchas versiones de objetos, etc. O sea que espero que lo hayan entendido y si no, después me hacen más preguntas. Pero el tema es que a partir de que la información se genera, se clasifica en estas carpetas, automáticamente se ingresan los metadatos, se archiva. Esto está archivado, está seguro, está backupeado, está replicado geográficamente y luego pasa a esta instancia que es la instancia de visibilidad, de análisis, de interacción. O sea, y cada uno de estos objetos tenemos que hacerle su propio sistema de backup, O sea, el WordPress tiene su sistema de backup, el ARC tiene su sistema de backup, el archivo tiene su sistema de backup. Y inclusive llegamos a hacer una cosa que es que le pedimos a la universidad que utilice el sistema del Internet Archive para capturar el look and feel, digamos, de la página web del WordPress. Cada tantos meses captura eso como para que quede ese registro también. O sea, acá están, perdón, me olvidé, las distintas estrategias de preservación, los objetos físicos, replicación de datos, seguridad y mantenimiento de los sistemas, contra hackers, contra todo tipo de problemas, backup de los sistemas, ¿no? De los objetos lógicos, sustentabilidad tecnológica, migración a demanda, discos de imagen de los servicios web. Migración a demanda quiere decir que nos encontramos entre esos datos antiguos que andaban por ahí dando vueltas, que había un montón de objetos, sobre todo programas de sistemas geográficos de información que ya no había forma de abrirlos y otros que sí había forma de abrirlos. Entonces, cuando nos encontramos con eso, los migramos a demanda. Quiere decir que si nos encontrábamos con objetos que ya no podían ser abiertos por el programa original, porque el programa original ya no existía, no estaba soportado o no podía ser instalado con los nuevos sistemas operativos, migrábamos los objetos a demanda dentro de lo que se podía. Y había cosas que se perdieron y que no las pudimos recuperar. Y el objeto conceptual, que lo más importante era la preservación de las relaciones entre los objetos, metadatos entre las instancias del archivo, captura de la página web, interacción del usuario con la colección. O sea, esto es nuestro interés de decir, preservamos esta colección, pero no es que preservamos un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, sino preservamos las relaciones entre los objetos, o sea, la relación, este objeto está relacionado con este objeto, porque ambos fueron recuperados de este contexto en el sitio arqueológico de Pisica en tal fecha. Al arqueólogo no le interesaba, o sea,
le parecía que, bueno, que la autenticidad del objeto, la proveniencia del objeto se perdía. No le interesa tener una cantidad de imágenes una al lado de la otra que la gente cliquee. Le interesa poder tener la imagen en contexto. Y eso se hace a través de los metadatos. En este caso, metadatos Dublin Core, que tiene un elemento que se llama is related to. Entonces, esta imagen está relacionada a, es parte de, parte de este proyecto. Bueno, conclusión. Esto lo llamamos archivo al paso. Primero archivamos, luego analizamos, luego, o sea, empezamos con la preservación del objeto primero y luego el resto. Y hicimos distintos tipos de metadatos, Dublin Core, Premise, que ya lo van a ver mañana con más detalle, y además cuando el arqueólogo tenía el objeto a su alcance a través del Archaeological Recording Toolkit, ponía más metadatos, especializados, y la descripción y la interpretación, etc. No solamente decía, este objeto pertenece a este contexto, a este sitio arqueológico y es una talla de madera. No, ahí le ponía toda la relación, toda la descripción y la interpretación. Una cosa importante es decir, bueno, ¿y de dónde sale toda esta plata para hacer semejante sistema? La Universidad de Texas tiene ahora un apoyo que le da a sus investigadores y subsidia esos sistemas que ustedes vieron, esos sistemas de almacenamiento, los subsidia. No son totalmente gratuitos. El investigador tiene que pagar algunos honorarios y algunas fees, costos de almacenamiento, pero como está subsidiado es mucho más económico que utilizar Amazon Cloud o que utilizar cualquier tipo de otro sistema. Entonces es que la universidad está entendiendo que así como apoyan los repositorios institucionales, bueno, también apoya estos grandes sistemas distintos o más flexibles. Ellos le llaman medio ambientes computacionales, ¿no? Donde el investigador puede hacer análisis computacional, puede almacenar sus datos, publicarlos, etc. No es totalmente gratuito, pero está muy subsidiado. Así que eso es. Y además, y lo que no está subsidiado, el investigador con su beca lo paga. O sea, dentro de la beca y del presupuesto de la beca tiene que poner tanto para almacenamiento, tanto para los recursos computacionales, tanto para contratar un data manager o un data curator. Bueno, el último. Este es el tercer caso, archivo nacido digital. El modelo es el postcustodialismo. El postcustodialismo es un modelo, una teoría que es nacida en Australia en los años 80, al fines de los 80, que cuando ven el avance de los documentos digitales dice, los archivos y las bibliotecas no pueden hacerse cargo de todo este mundo de objetos. Es imposible que los archivos se van a hacer cargo de todos los objetos digitales. No. Los usuarios, los creadores, los centros de investigación, los bancos, las empresas, las instituciones, los centros, no sé, filantrópicos, cualquiera, se van a hacer cargo de sus archivos y el archivero o el bibliotecario los va a guiar en cómo hacerse cargo de sus archivos, pero no va a custodiar, no se va a hacer cargo de custodiar permanentemente estos archivos. Entonces, los objetos digitales permanecen bajo la custodia de su creador. Este es el archivo, un archivo híbrido de una empresa filantrópica, cuyos registros digitales comienzan a fines de los 80. ¿Cómo hacemos entonces para preservarlos? Nuevamente, análisis de tecnología, línea de tiempo, estudio de la organización de la colección, directorios, fechas y proveniencias, identificación de formato y cuestionarios y etnografías a los empleados de la empresa, porque no teníamos, o sea, esto es todo un archivo que se inició en los años 80 y terminó en el año 2000, y a partir de que la empresa cierra,
es que uno va para atrás y empieza a investigar esta colección para poder mantenerla y preservarla. O sea, es after the fact, después de lo hecho. Es lo contrario a decir, hoy empiezo a hacerme cargo de la creación de mis documentos. Bueno, esto es el pasado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de preservación? Este es un archivo de una empresa que tenía que permanecer por 10 años cerrado por cuestiones, como ustedes saben en los archivos, por cuestiones administrativas, de privacidad de la información, de confidencialidad de la información, etc. Entonces teníamos que como congelar este archivo durante 10 o más años hasta pasar los periodos de restricción administrativa. Entonces decidimos crear un archivo oscuro, o sea, pasar toda esta colección, entender qué es la colección y pasarla a un sistema de almacenamiento, un servidor o un disco rígido o con varias copias, pero donde el archivo quedara fijo y documentado. Hicimos toda una consolidación de la documentación que estaba en varios servidores y en varios lugares dentro de la empresa. Hicimos un protocolo de transferencia de registros para poder transferir los registros sin modificar sus fechas de creación de los archivos. Preservamos la organización del archivo, que estaba así. Esa era la organización del archivo, o sea, es un archivo natural, donde la gente ponía todo mal, sin organizar, sin nada. Preservamos todo, estudiamos todo esto, lo documentamos. Hicimos un timeline, es decir, hicimos un estudio de todas las tecnologías. Fíjense que teníamos desde el año 1989 hasta el 2007, tecnologías, todas las tecnologías habidas y por haber, el tipo de hardware, el tipo de software, la versión, todo lo que pudimos recuperar de esa información. Y hicimos varias copias y lo que se llama migración virtual, es decir, nosotros no teníamos plata ni ese archivo nadie lo iba a estar accediendo y no podíamos hacer migración de todo. Entonces, lo que hicimos fueron algunas pruebas de cuáles son los documentos, de acuerdo a ese timeline, que ya sabíamos qué documentos eran más antiguos, cuáles eran los documentos que ya nadie podía abrir. Utilizamos drivers antiguos que todavía quedaban en la fundación, otras veces pudimos abrir los objetos con nuevos programas. Esto era todo Word, Excel, o sea, imágenes, no es que había cosas muy complicadas. Había bases de datos, pero de eso no voy a hablar porque sería otro capítulo. Y fíjense cómo hicimos varias pruebas donde haciendo la migración, perdíamos algunos caracteres. Pero nos pareció que dentro de todo, a pesar de todo, la migración, o sea, no estábamos perdiendo el contenido, sí el formato, pero no el contenido. Entonces, con eso nos quedamos conformes. Y anotamos, hicimos la documentación de decir qué tipo de documentos estaban listos para ser migrados y tenían que ser migrados sí o sí. Y haciendo un muestreo de cada uno de estas épocas y de fechas, seguir durante el tiempo en que el archivo está cerrado por años, seguir haciendo pequeñas pruebas con un muestreo de migración para entender si se termina de desaparecer el objeto. Hay un momento en el cual no lo podemos recuperar más, entonces ahí hay que hacer la migración de esa porción. O sea, tenemos priorizado e identificados los documentos y los registros por época que tenemos que actuar, sobre los que tenemos que actuar. Conclusión, trabajo laborioso, manual, todo lo que sea tratar de, recuperar archivos antiguos es un trabajo súper laborioso y manual, por eso es que hay que empezar a empezar ahora a preservar forénsica digital. Y lamentablemente esto lo hice yo para mi disertación, ya han pasado varios años, y al poquito tiempo que yo me recibí, se conocieron surgieron otros sistemas de preservación que se hacen discos de imagen, que congela la información, y bueno, es mejor que el tema del traslado y el protocolo que yo hice. Entonces, digamos que hay que estar siempre en onda y darse cuenta de que
lo que uno hace siempre puede estar mejorado y siempre se puede mejorar en años subsiguientes, ¿no? Siempre hay que estar tratando de ver qué es lo último que se ha investigado. Ahora hay formas para utilizar recursos de análisis de datos para ocultar información personal, para poder presentar esa información que nosotros tenemos restringida por motivos de privacidad, etcétera. Bueno, ahora hay formas mucho más modernas que no es necesario ocultar todo el archivo y tenerlo guardado durante 20 años y que nadie lo vea. Sobre todo archivos digitales, hay formas que se llaman non-consumptive research, hay formas de poder ocultar la información personal y presentar la información que no sea confidencial. O sea, este archivo tratado hoy se podría haber dado dado a la consulta pública de un modo que hace 10 años no se podía hacer. Y entonces lo que quería era decir que también, bueno, hay que hacer todo un trabajo de preservación de las bases de datos que tiene la fundación, que tenía esta institución, y todo este tipo de trabajo tan complicado indica la ventaja de realmente comenzar a preservar hoy. Con esto ya termino, 2-3 casos de estudio que espero les hayan presentado un panorama de distintas alternativas, estrategias y casos de preservación digital. Bueno, ya está.